Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día nos acercamos para compartir esta catequesis sobre la vida de fe, el compendio de fe contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica, compendio de fe de todos los creyentes católicos. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos dicho en una entrega anterior que el catecismo se encuentra articulada en 4 partes. Hoy comenzamos con la primera de esas partes que se denomina o tiene el título La profesión de la fe. Allí encontraremos lo que es fundamental para la vida de fe de la Iglesia, lo que es creído y lo que es enseñado por nuestra Iglesia. La primera sección de esta gran estructura, esta primera parte, se denomina Creo, Creemos. Veamos qué nos dice el número 26 del Catecismo. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es, confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Hermoso comienzo del Catecismo de la Iglesia Católica en esta parte de la profesión de la fe, entrar a definir qué es la fe. Y la define como esta libre respuesta del hombre a Dios que se da a conocer. Frente a un Dios que quiera revelarse, darse a conocer, que quiere acercarse a sus hijos, el hombre responde con la vida de fe. Esto es lo que comienza a decirnos el Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos qué dice en el número 27. El Catecismo nos habla sobre el deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Citando al Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 19, dice lo siguiente: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios, por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. En el número 28 continúa: desde múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de sus ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Una cita de la palabra de Dios. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde debían habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encontrara lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este último texto está tomado del libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 26 al 28. Bello texto de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, ¿no?
Retomemos y repasemos estos dos últimos puntos. Todo lo que se contiene nos invita al pensamiento. La necesidad de Dios inscrita en la naturaleza humana. El catecismo nos está diciendo, a través de este apartado, que el hombre es un ser dialógico, abierto al diálogo. Porque tiene uso de razón, puede preguntarse quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Son las preguntas de la filosofía, las preguntas existenciales, aquellas preguntas que la filosofía de este tiempo intenta olvidar y dejar convenientemente de lado, porque adentrarnos en estas preguntas nos sumerge en el misterio de la humanidad y nos lleva a preguntarnos por la existencia de Dios. Evidentemente, queridos hermanos, que en este tiempo no es un tiempo propicio para la fe, no es un tiempo que esté pensando o tratando de pensar sobre la existencia de Dios. Sin embargo, el corazón humano se pregunta, y frente a esas preguntas entra en un diálogo necesariamente con un otro absolutamente distinto que puede dar respuestas a esas inquietudes. Por eso dice el catecismo que el hombre tiene inscrita en su corazón, en su alma, esta búsqueda de Dios como una necesidad de diálogo. Interesantísimo lo que dice. Fíjense, que nos habla también de que en todas las culturas, mucho antes de la revelación divina, el hombre siempre ha hecho sus búsquedas y ha creado todo un sistema cultural de signos, de ritos, porque es una búsqueda de Dios. Se pregunta frente al misterio de su vida y su existencia justamente estas preguntas que son existenciales, y frente a esto descubre que no se puede responder a sí mismo, que hay un ser que es Dios, que es el único que nos puede responder. Interesante, y ahí entra el texto de Hechos de los Apóstoles, que podríamos hacer toda una prédica sobre esas breves citas de Hechos, pero continuemos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos qué nos dice en el número 29. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamientos hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Qué interesante, ¿no? Vivimos en una cultura y en un tiempo donde hay una especial adversión a las cosas de Dios. Esto no es casual. Esto nos invita a reflexionar en profundidad. Hoy el catecismo nos dice, hay un montón de situaciones o muchas situaciones que, si bien el hombre tiene necesidad de entrar en diálogo con Dios, hay toda una serie de realidades que hoy hacen que muchos no solo no quieran escuchar de Dios, sino que rechazan libremente que se les hable de Él. A esto el catecismo dice la rebelión contra el mal del mundo. El mal, la maldad del mundo es una impugnación. Muchos creyentes se preguntan, o muchas personas se preguntan, ¿y si Dios existe, por qué existe el mal? Esta es una impugnación, un intento, ciertamente que mal resuelto, pero que brota estos pensamientos en el corazón de muchas personas. La ignorancia, el desconocimiento, son realidades, la indiferencia religiosa. No necesito nada, no quiero saber nada, no me molesta, mientras yo esté bien, lo demás no me importa nada. No hay un sentido de trascendencia, ni que hablar de las cosas que nos propone el mundo, los afanes de riqueza y de fama. Hoy por un par de zapatillas se mata. Esto es una realidad, no nos importa nada.
Hemos perdido en el horizonte sentido de valores profundos y esto también atenta en nuestra relación con Dios. ¿Desde dónde vamos a escuchar a Dios si vivimos en la realidad de este mundo que nos aturde y nos anestesia? Las filosofías, los pensamientos contrarios a la religión. Hoy, ¿cuántos movimientos quieren hacernos ver a los creyentes como verdaderos estúpidos, como personas que no tienen capacidad de discernir o entender? La religión es considerada como algo retrógrado y del pasado, y esto no es así, porque es desconocer generaciones y siglos donde las mentes más brillantes de la humanidad siempre se han abocado al tema de Dios, siempre han pensado en la realidad de Dios, a veces para aceptar y reconocer que Dios existe, a veces para decir creo que Dios no existe, pero ha implicado profundos movimientos de intelectualidad para tratar de dilucidar el misterio del hombre y el misterio de Dios. No se han cerrado a la pregunta sobre la existencia de Dios. Hoy directamente se rechaza lo de Dios. Se vuelve una actitud sin posibilidad de diálogo. Hay un rechazo y eso es producto de la ideología que impregna la mente de muchísima gente. Gente que simplemente se cierra a todo lo que tenga que ver con Dios. Ni hablar que también dentro del mundo de la fe hemos hecho muchísimo, muchísimo para que muchas personas se alejen de la propuesta de Dios. Desde las funciones sacerdotales, episcopales, desde los laicos de la iglesia, las religiosas y los religiosos. Cuántas situaciones tremendas ha vivido la iglesia en relación, cuántos malos ejemplos y situaciones horribles que se pudieron haber evitado, que es insólito que haya caído en eso. Sin embargo, todas esas objeciones atentan y hacen que muchos se alejen de la vida de fe. Por eso, queridos hermanos, debemos estar atentos. Por sobre todas esas realidades, Dios existe. Dios no queda atado a las condiciones ni a las situaciones humanas. Dios es libre y soberano. Y Dios es ese Padre que sale al encuentro de todos nosotros. Si nos dejamos, estar en su presencia, si nos dejamos y le damos una oportunidad de escucharlo en lo profundo de nuestros corazones, allí estará hablándonos y esperándonos como un Padre que nos ama. Llegue a todos ustedes en este día la bendición de este Dios que sale a nuestro encuentro y esperará siempre nuestra respuesta. Este Dios que nos ama, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.